Y sí, uno se pregunta cómo pudimos vivir muchos de nosotros sin las ilusiones de un niño normal en Cuba, sin Santa, sin arbolito de Navidad, sin el juguete que queríamos, solo el que nos tocara por la libreta de abastecimiento. Pues para muchos esa fue la vida en la que crecimos y solo años después nos dimos cuenta de que aquello no estaba bien y del sacrificio de nuestros padres, sobre todo, y nuestros abuelos, para hacerlos sentir diferente esa situación. Muchos de aquellos juguetes que se repetían en cada hogar han quedado en la mente de esos niños y algunos hasta los conservan. Nuestro querido historiador Pepe Forte, que hoy es Pepe Noel. O Pepe Claus. Pepe Claus. Pepe Claus o Santa Forte, I don't know, por ahí se da. Feliz Navidad. Feliz Navidad, amigo, para ti. Por cierto, me encanta el color de tu vestido, que es color de arbolito, el mismo verde de Navidad. Exacto. Y te quedaría mejor mi gorro, ¿no? La verdad es que me falta tu gorro. No, sí. Me quieres ceder el gorro porque seguramente ya te molesta. Da tremendo calor, Preferiría que pero no, mi alopecia. Mejor así porque estamos combinados, mi amigo. Ok, good. Bueno, tú eres uno de esos niños que... Ahí está. Que conservan, no sé si los conservas de verdad o los adquiriste después porque te quedaste con las ganas de tener ciertos juguetes a los que nunca pudiste llegar porque no te tocó el juguete básico. Ahora vamos a recordar todo esto del básico, no básico, del dirigido, pero bueno, cuéntame de estos juguetes que tienes aquí. Bueno, sí, durante muchísimo tiempo yo sí los conservé sabiendo que iban a tener algún valor. Todos los que se encuentran aquí los tuve. Los que están sobre la mesa, los que no son exactamente los que conservé, se fueron perdiendo con el tiempo. Además, después que me hice un adulto, los fui regalando a otros niños, pero estos todos que aparecen en la mesa, sí los tuve. Pido disculpas a los televidentes que traje solamente juguetes de varón, por razones obvias. Juguetes chinos, unos de batería, algunos te los voy a mostrar, tienen batería, funcionan. El caso es que los he venido comprando, algunos me los he venido regalando, en lugares tan locos, por ejemplo, el camioncito de bombero lo compré nada más y nada menos que en Salzburgo, a 2 cuadras de la casa de Mozart, me quedé así frío. Otros los he comprado directamente online, por ejemplo, la guaguita la compré en Shanghai, me la mandaron de allá. Porque todos estos son juguetes chinos. Todos son chinos porque es lo que quiero parte de historiar hoy, que en el principio yo sí puedo contar esta historia real porque a ti te tocó más tarde. A mí me pero tocó por la diferencia de edad, exacto, yo sí sé cómo funcionó esto porque yo vi nacer, o sea, yo vi, de acuerdo con la edad que tengo, yo llegué a ver las jugueterías en Cuba. Vi cerrar las jugueterías. Claro. Las jugueterías se acabaron. Yo recuerdo a mi madre, como siempre, desesperada, tratando de conseguirnos juguetes. Yo recuerdo, hubo un momento de escasez que yo me antojé, como con 5 años, ya estaba la revolución andando, me antojé una motoniveladora porque estaban reparando la calle con una motoniveladora a obras públicas y yo quería una. Mi mamá hizo lo imposible, ya no había motoniveladora. Entonces quitaron todo eso, cerraron las jugueterías. Nuestros amigos cubanos saben, para mí me pasa en mi programa de YouTube, que como es internacional, tengo que explicar a los amigos que no son cubanos, explicarles que las jugueterías se acabaron en Cuba y que los juguetes, como tú estás bien diciendo, se vendían una vez al año. Entonces, conmigo... 3 juguetes. 3 juguetes. Conmigo nació esta época de los famosos 3 juguetes, que era el básico, el no básico y un segundo no básico. Eso que tú dices, el dirigido, eso vino después. Oh, o sea, los 3 juguetes primeros tenían cierto nivel de decencia. Y en esta época que te cuento, es interesante cómo incluso a través de los juguetes se pueden narrar los romances comerciales de Cuba. Esta es la época que Cuba tenía una relación de intercambio con China, de manera que mi generación, la mía, la de los muchachos que nacimos, baby boomers, los que nacimos a finales de los 50, aún en principios de los 60, jugamos con juguetes chinos, traídos todos de Shanghai, que decían, yo creo que lo decíamos, no sabemos inglés, decían Made in People's China Republic, o sea, Made in the People's Republic of China, o sea, la República Popular China, no decía en Shanghai. Y se comenzaron a vender esto y los primeros juguetes, yo sí... Pero estos son muy lindos. Estos son bonitos, tenían cierto nivel de decencia. O sea, el juguete básico, que por cierto costaba $3.50, ahí comenzaba a bajar. El precio es lo que lo definía, o sea, la magnitud del juguete y el precio lo definía como básico. Un segundo juguete que era no básico y el tercer juguete aún era no básico. ¿Y tú recuerdas tus padres cómo te explicaron esa...? Terrible. ¿No lo recuerdas o sí? Sí, claro que lo recuerdo. Es decir, no... ¿Cómo te explicaron todo aquello? Porque tú, había Navidad en tu casa cuando eras niño, existía Santa Claus en la casa para ti. En mi casa se combinaba un poco Santa Claus, pero básicamente sí, la tradición cubana era Reyes Magos, que era el día 6 de enero. Sí, en Cuba se y como hay niños que nos están mirando,
los Reyes Magos, que yo todavía creo en los Reyes Magos, por supuesto, porque los Reyes Magos existen, y yo creo en ellos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Nuestros padres hacían la cola, y uno hacía la cartita, hacían la cola, que era una cola. Nuestros padres hicieron grandes sacrificios, grandes por nosotros. Hacían la cola por tener los juguetes que se iban acabando. O sea, el niño cubano lo llevaban, o sea, primero, vamos a historiar aquí, no hay juguetes en todo el año, no hay jugueterías. Cuando llega este periodo, cierran las tiendas y todas las tiendas en todo el país, todas las tiendas se dedican solamente a vender juguetes. Los juguetes se exhiben en las vidrieras. Tú vas como niño a la vidriera con tu mamá. Y entonces, qué fuerte, ya tú sabes, como Dios niño cae escasez. Entonces tú le dices a tu mamá, yo quiero que mi Rey Mago, mi Melchor, yo quiero que mi Rey Mago, como básico, la primera opción es la guaguita que está ahí. Pero se puede acabar, tú lo sabes. Entonces mi segundo básico es la maquinita que está aquí. Y mi tercer básico es el otro que está ahí. Entonces, de primer no básico, mi primera opción es este, la segunda es este y el otro es este. Entonces, tienes eso en la mente, porque tú sabes como niño que los juguetes se pueden acabar. Sí. Mamá y papá compraban los juguetes, entraban a la tienda, y ahí yo no le pregunté nunca a mi mamá cómo es que mi mamá contactaba a Melchor y le entregaba los juguetes a Melchor. Entonces Melchor el día 6 me traía los juguetes. La fantasía del niño defiende la fantasía a como dé lugar. Porque después me he dicho, ¿y cómo si tú compras los juguetes, dónde está metido Melchor? Yo no preguntaba eso, yo asumía que mi mamá le entregaba los juguetes a Melchor y que el día 6 los traía. Eso todavía en los años 60. Después se acabó Melchor, ahí sí ya no hubo más nada. Yo por lo menos no. Esto duró. Para mí era la cola, aquella. No, las colas eran brutales. Mi mamá tenía que hacer una cola tremenda esa de madrugada, que a mi papá no le gustaba. Los padres dormían en los portales. Me acuerdo del en el Tencent, que hemos hablado aquí de los Tencent, ¿se acuerdan? Que el mío era el de 23 y 10. Ah, el vedado. Ahí repartían mis juguetes. Las colas eran, sí, porque la gente dormía en los portales. En la primera época, yo sí, después vino esto que a cada niño, de acuerdo con la dirección, le tocaba una tienda. Exacto. No. Principio en esto, porque te cuento, los padres escogían una tienda. Por supuesto, las grandes colas eran frente a las grandes tiendas, porque es las que más tenían más juguetes. Fin de Siglo, Flogar, los Tencent tenían más. Las tiendas chiquititas eran así. La cola, por ejemplo, yo recuerdo que a mi padre no le gustaba que mi madre pasara la madrugada entera frente a una cola con sus amigas. Ahí en esa buena mujer joven, a veces mi papá la sustituía. Por ejemplo, había una gran tienda, ponían como una gran carpa en el Parque Armendáriz. Te estoy hablando de años 64, 65, 66. Esto fue empeorando. Después los juguetes chinos, que se acabaron, que además ahorita te quiero encender ahí. Ay, sí, porque quiero verlos. Sobre todo esta, yo sé que va a hacer mucho ruido aquí ahora. A ver. Después los juguetes, esta es una que... a ver, ponlo aquí. No, va a caminar y se va a caer. Ajá, un poquito, yo la aguanto aquí. Pero a ver si lo que quiero es que te tire la foto. Ahí va. Ay, qué bello. En algún momento. Te tiran una foto. Sí, en algún momento lo que hay que darle es su tiempito, ¿no? Pero como te estaba contando, era terrible esas colas que nuestros padres hacían. Estoy dando tiempo para que llegue la foto. Ahí va. Está muy bonito ahí eso. está la foto ahí. Bueno, después de esto, me imagino yo que fulanito, maledicto, como yo le digo, maledicto se peleó con los chinos. Y de pronto, para nuestra fortuna, estos juguetes, por cierto, estos juguetes todo hoy día, cuando yo compré estos ahora, lo compré en nuevo paquete en Salzburgo, como te conté, en la caja dice "It's not a toy". O sea, está prohibido hoy día por leyes internacionales que los niños jueguen con juguetes de hojalata porque son agresivos. Sí, es para colección seguramente. Para colección solamente. Sí. Se acabó la relación con China, entonces comenzaron a entrar a finales de los 60 juguetes de España y juguetes de Hong Kong. Y que eran mejores, eran de batería, pero eran juguetes mucho mejores. Y ahí entraron las muñecas. En Cuba se vendió muñecas españolas y muñecas cubanas que se hacían pensando en... Yo hice un programa dedicado a las muñecas en mi cuenta de YouTube. Ay, aquellas muñecas, yo nunca me empaté con las muñecas grandes, claro. Jamás, ni con la bicicleta tampoco. Tuve muy mala suerte, siempre me tocaba el último día, porque entonces, si mal no recuerdo, y a lo mejor ustedes también me pueden refrescar la memoria, el turno que te tocaba te lo daban sí por la libreta, pero eso te lo daban en la bodega de tu... Porque después vinieron a la bodega. De tu sí, barrio. La bodega que te tocaba. La bodega que te tocaba te daba el día que te tocaba ir a buscar el juguete.
ahí en ese sorteo, tú ibas ahí y tú decías, me tocó el quinto día, el tercero. Ponían la libreta en un biombo. Exacto. Ay, Dios mío, entonces al cual le daban vueltas para que saliera entonces ahí la libreta y tú tocabas el turno. Que yo no iba mi abuela. Pero en el año 71, que para ti tiene una significación especial, en el año 71, no me lo recuerdes. En el año 71 inventaron que eso fue en La Habana solamente, que fue un gran disparate. Seguramente tu equipo de producción quizás ha escuchado hablar de esto o se acuerda. ¿Qué fue lo que pusieron? La venta por teléfonos. Se publicaron los teléfonos en el periódico Gramma de todas las tiendas del país y aquello fue que terminaron los teléfonos públicos destrozados porque tú tenías que llamar a un número de tiendas para agarrar el número. Eso fue un disparate loquísimo porque, por ejemplo, cuando aquí mataron a Kennedy y salió la noticia, todo el mundo en Estados Unidos, cuando se produjo el magnicidio, todo el mundo levantó el teléfono y todo el mundo se empezó a llamar, mataron al presidente. Bueno, Estados Unidos, que era un país súper desarrollado, muchas centrales telefónicas se quemaron porque no estaban preparadas para que todos los rotores conectaran a la vez, porque eso no ocurre. Imagínate en Cuba. Eso lo repiten en Cuba. Entonces acabaron con la central telefónica de Águila y acabaron con los teléfonos que la gente era llamando. Eso fue un experimento terrible. No fue un experimento, se hizo y al otro año, por supuesto, no se pudo hacer más. Fue un desastre. Esa no me la sabía. ¿Y ustedes recuerdan esto con los teléfonos de ellos? Esa no me la sabía, Pepe, de verdad. Eso fue en el año 71. Seguramente los televidentes lo recuerdan. Lo recuerden. Así mismo es, bueno, si lo recuerdan y también sus experiencias con los juguetes chinos y todos los que vinieron después y todas estas etapas con los juguetes en Cuba y lo que pasaron ustedes con sus hijos o cuando eran niños, qué les decían sus padres para poder lidiar con esta situación, porque hoy por hoy lo que tenemos que hacer con los niños es enseñarles a escoger un juguete y que no se pueden llevar toda la tienda. Claro. Enseñarlos a ser los niños buenas personas en el futuro. Los niños, fíjate que hoy día, yo creo que lo que tienen esa cosa que se llama ADD, que mis hijos lo llegaron a tener aquí en Estados Unidos, el hecho que abren una caja y abren la otra. Por eso está que en la generación de los jóvenes el unboxing en YouTube, porque la cosa es abrir la caja. Exacto. En Cuba no, en Cuba era el juguete como tal, ¿no? Así mismo. Son mundos distintos. Sí, son mundos muy diferentes, pero bueno, me encantaría saber la opinión de ustedes y cómo recuerdan estas fechas. 305-396-1454. Sigo conversando con el Pepe Noel que tengo hoy aquí. Te voy a dejar que descanses a lo mejor del gorro si tienes mucho calor. Pepe Claus, sí, me da mucho calor, sin duda. Regresamos enseguida. Llámenme 305-396-1454. Sigo por acá con mi querido Pepe Forte y hoy recordando las épocas de los juguetes. Bueno, cuando los niños en Cuba se quedaron sin juguetes y tenían que tener los juguetes que les tocaban nada más y no los que ellos querían en la juguetería. Y de cómo sufrían de ver juguetes en las vidrieras que a lo mejor no les iba a tocar nunca. No te tocaba, no llegabas. De los malabares que hacían los padres para explicarles esa realidad, como la película de La vida es bella. Ajá, bueno, ahí que le finge al niño que es un juego estando en el campo de concentración. Claro, exacto, entonces los padres más o menos tenían que hacer una cosa así. Igual. De cómo hacerles bonito a los niños en Cuba el hecho de que no tenían acceso de un día para otro a no comprar el juguete que querían. Y se podían acabar, porque la otra cosa es esta, que hubo niños que se quedaron sin juguetes, que es una cosa que la política en Cuba obviaba, que decía que juguetes para todos. No era cierto. Había gente que le tocaba al final de la cola y no quedaba. Y ahí viene, que tú lo estabas mencionando, porque se ha quedado en la mente de la gente que era juguete básico, no básico dirigido. No, primero había un cierto nivel de dignidad a los juguetes, hasta que en el 70 meten el juguete dirigido, que como te estaba comentando, eso es un eufemismo. ¿Juguete dirigido de qué? Era juguete obligado. No dirigido y era el rastrojo. Sí, era un juguete habitualmente de producción nacional, era un tiro al blanco, juguetes de madera. La única pelota que había en Cuba, que era una pelota que nada más nos saltaba, la única pelota de esto. Una cerbatana de esa. La cerbatana estaba en ese incluido ahí, y los yaquis llegaron a quedar ahí, los yaquis, el caso de los yaquis. Las bolas, por ejemplo, las bolas eran, los varones les encantaban las bolas, me encantaban las canicas, como dicen en México, eran las que había, las que se vendían eran chinas. La caja de bola costaba $1, pero las bolas también eran deficitarias, no había nada. Sí, y los yaquis eran, bueno, me acuerdo, a ver ustedes si se acuerdan, mira el proyector. El proyector era ruso. Era de las poquitas cosas soviéticas. Sí, y las películas que veíamos ahí eran todas soviéticas, La Reina de las Nieves. Sí, de verdad. Los yaquis, que me gustaba mucho jugar a los yaquis,
Pero habían yaquis de diferentes, no sé si era que algunos venían de, no sé si de aquí, de este país, pero yo recuerdo que mis amiguitas, algunas tenían yaquis mejores que otros, porque los yaquis cubanos eran unas cosas boludas así como, ¿sabes? No giraban igual que los finitos aquellos. Primero el yaqui, no te sé decir de dónde venían. El yaqui ese que se fundía en Cuba era de hierro, era metálico. Después comenzaron a traer, creo que era de China, un yaqui plástico también. Sí, y había otro que era bien finito, muy bueno, que rodaba muy bien. Y ay, me has hecho recordar a jugar. Claro, no sé. para eso es el programa, para que recordemos todo. Imagínate, yo no jugaba a los yaquis hace... No, yo nunca pasé el 2, yo era muy torpe para este tipo de cosas. No sé, estaban los palitos chinos, años. Porque cuando meten plásticos Habana, que plásticos Habana, había una fábrica de plástico en el pasado, comienzan a sustituir esas importaciones y comienzan a hacer los palitos chinos, los yaquis plásticos. Después eso quien los sustituye, ya son en asuntos de los 80, los famosos merolicos que adquieren el nombre de aquella telenovela que se puso en el verano del 84, que se llamaba Gotita de Gente, que el papá de la chiquita era merolico, era merolico, que era un vendedor ambulante. Entonces los merolicos comenzaron a hacer juguetes de plástico de Cuba. Pero hablando del proyector, una cosa curiosa, fíjate cómo se puede reconstruir la historia política de Cuba, ¿no? Siendo Cuba estando tan conectada con la Unión Soviética, parece que los soviéticos no producían muchos juguetes. Llega el tentempié ese que tú me decías, el dominguín, el tentempié era ruso, ese era soviético, el proyector era soviético. Sí, soviético en aquel momento, ruso, claro. Era soviético. Pero sí, bueno, realmente juguetes soviéticos casi no había. Se vendió una vez un grupo de juguetes de la Alemania, de la República Democrática Alemana, que como yo digo, república no era, democrática muchísimo menos. Se vendió un helicóptero de baterías, se vendió un jeep también, pero realmente una cosa curiosa que casi, y algún juguete polaco, pero todo lo que son los 60 básicamente fueron juguetes chinos. Después vinieron los juguetes españoles, las muñecas españolas eran muy apreciadas. Se vendió una muñeca que a ti te habría encantado, que es la que se bebía la leche en el biberón. El biberón tú lo ponías vertical y entonces la leche se ocultaba en lo que era la tetera. Entonces la muñeca aparentemente bebía. No tuve la muñeca. Tuve las muñecas, no tuve suerte con las muñecas. Había unas grandes que también quería, unas que caminaban. Sí. No, jamás. Y la que lloraba. La que lloraba. Ese sí estaba en mi casa. Tuviste uno. Era caro, costaba 20 pesos. Eso probablemente haya sido un juguete básico. Sí, era básico, el proyector era básico y la joya de la corona. ¿Cuál era? Yo o mi hermano, no me acuerdo. Y la joya de la corona era la bicicleta, que esa tampoco me empaté nunca con ella. La bicicleta. Yo jugaba mucho palito chino, que a mí me tocaba el palito chino, los yaquis. No, a ti te tocó ya la barbarie. A mí me tocó malísimo, para ti te tocó peor. A ustedes les tocó lo último ya. Pero fíjate, estaba hablando aquí incluso con tu equipo de producción. Esto lo quita, él lo quita todo esto. Los juguetes, fíjate, que esto es una cosa que tenemos que hablar. La gente sigue pensando que las navidades en Cuba, historiando, fueron suprimidas en el 70, en el 69, con el esfuerzo de la zafra de 10 millones. No, él aduce un esfuerzo para la zafra en el 65. Las últimas navidades que hubo en Cuba fueron en el 65, no fueron en el 70. Ya en el 66 no es navidades, pero se mantiene la venta de juguetes. La venta de juguetes se mantiene así, como hasta el año 72, porque hay que recordar que en el 75... quita la celebración del 6 de enero e inventa el Día de los Niños, que era para meterlo en julio junto con la celebración del 26 de julio. Ahí comenzaron a vender juguetes y en el año, estando yo en Oriente, en Bayamo y Manzanillo, haciendo servicio social, en el 78, de pronto empezaron a vender juguetes por la libre en gran cantidad. Fíjate si es así, que por ejemplo, lo voy a hacer a mi amigo Raúl Provenza, que es un pintor importante aquí en la comunidad, y estábamos trabajando allí. Yo tenía 20 años, 22 años. Salimos mi hermano menor y Rul y dos amigos más a comprar juguetes como un par de chiquillos porque lo que queríamos los juguetes, porque no había juguetes. Compramos todos los juguetes del mundo ahí en Manzanillo cuando se comenzaron a vender. No, fíjate el trauma de los niños en Cuba con los juguetes que me estaba contando aquí uno de nuestros miembros del equipo de producción, el equipazo de producción que tengo yo aquí. Marino dice que cuando llegó aquí, dice que uno de los lugares que más le gustaba era la juguetería. Yo cuando llegué, en la juguetería todos hacíamos hora. Eso, y todos los papás que, como el caso mío, afortunadamente mi familia está toda junta aquí, pero cuando yo llegué, como tanto, la familia fuerte pasó por un largo periodo de separación, madre, padre, hijos, etcétera, y yo llegué primero que mi hijo para poderlo sacar de Cuba, y yo cuando yo llegué a Toys R Us, yo me eché a llorar. Nunca vi tantos juguetes juntos, entonces yo acordándome de mi hijo que estaba en el periodo especial, que además es otra cosa que tengo que montar aquí.
Y es una... Cuando empieza el periodo, antes que empezara el periodo especial, nos damos cuenta que venía el periodo especial y había juguetes alemanes ahí en esa época. Yo empecé a comprar juguetes viendo que mi hijo había nacido en el 88. Digo, aquí esto se va a acabar. Entonces compré muchos juguetes para acumularlos para irse dando. Claro, porque ya habías vivido la experiencia. Pero eso vino el periodo especial, se acabaron, entonces allá yo estoy aquí y comencé a bombardear los juguetes. Claro, los niños de los 80 ya caen en la onda de los juguetes electrónicos, ya no juegan con juguetes físicos, ¿no? Sí. Pero esta es la historia de la historia de los juguetes. Me dicen que tenemos una fotografía de unos Jackies, de un juego de Jackies. Déjame ver qué juego es. Ok, este es un video. Este juego de Jackies es cubano. Estos no son los Jackies buenos. Eran muy finitos y para mí que venían de aquí, de este país, porque eran demasiado buenos. No sé si tú los llegaste a ver, si lo puedes recordar. Estos boludos así y de estos colores, eso era cubano. Sí, eso, los de la época mía eran de metal, no tenían colores, pesaban más, te podían pinchar cuando los apretaban en la mano. Y me preguntan por aquí que las cuquitas. ¿Cuándo llegaron las cuquitas? No, las cuquitas es un fenómeno muy viejo, ¿no? No quiero ponerme aquí ahora... Sí, es verdad que es un fenómeno viejo. No quiero ponerme aquí ahora machista y no sé qué. Las cuquitas, yo no jugaba a las cuquitas. Claro, las cuquitas nuestras eran muy feas, las que me tocaron a mí. Salían en la revista. Porque mi abuela me decía que habían cuquitas muy lindas antes. A ti te tocó ya las cuquitas que salían en la revista, creo que las revistas Romances o las revistas Mujeres. En una revista que los recortábamos. Feísimas esas cuquitas. Sí, y me cuentan que había cuquitas muy lindas. Claro, las cuquitas. Antes de la revolución y todo, que habían cuquitas, que siempre era así. Eso era un juego bien... Sí, bien simple. Venían las revistas, se recortaba y se le ponía el vestidito de papel y había una diversidad de esos juguetes que eran mucho más simples, que los niños jugaban en el pasado, se fueron reciclando, pero básicamente, como te cuento, los juguetes, Cuba lo que tiene juguetes americanos. Yo llegué a tener juguetes americanos. Hay fotos en mi casa del álbum de fotografía de este servidor con 2 años, con 3, el día de cumpleaños o el día de Navidad, rodeado de todos juguetes americanos, porque era así. Pero después entonces los juguetes, fíjate, y las cosas de Cuba, hasta los juguetes, tú cuentas la historia, ¿no? Cuando viene entonces esta fotografía eran juguetes chinos. Los niños de los 70 eran juguetes españoles, juguetes de Hong Kong. Es una cosa loquísima, y a través de los mismos juguetes puedes ir contando el momento histórico que estaba viviendo. De la misma manera que yo tengo escrito, que ese artículo lo escribí en Cuba escondido como Reinaldo Arenas y después lo publiqué aquí y está en mi cuenta está en mi website un artículo que tengo que se llama La historia de la revolución contada por un restaurante. No me quiero apartar, pero para que veas, ¿no? Que es el restaurante en Caracas, que se llamaba Miami. Cuando llega el 59, se faja con Estados Unidos, le pone Caracas porque era Latinoamérica. Se faja con Latinoamérica, le pone Budapest, que tú seguramente comiste. Eso en la esquina de Prado y Neptuno. Se faja con los húngaros, entonces le pone otra vez Caracas. Yo no sé cómo diablo se llamará ahora, pero tú puedes contar la historia de la revolución, la historia política a través del nombre del restaurante. Es un país loco, totalmente enloquecido. Sí, ¿no? sí, eso es un ejemplo a través de un restaurante. Aquí lo estamos viendo a través de los juguetes. Juguetes chinos, esto es, déjame ver, ya, es que ya me tengo que... Esa enciende, ¿no? Esa enciende, se la podemos, esa camina, esa anda y es muy ruidosa. Esto ha sido un ruido tremendo. Ponlo aquí que yo lo aguanto. Lo que se va a caer, ¿no? Okay. Si se cae no importa, eso tolera de todo, ¿no? Oye, ven para acá. Ay, pero qué bonitos, ¿no? Mira, no sabía que los chinos hacían juguetes tan bonitos. En aquella época, quiero decir. Los chinos ahora hacen de todo, bueno. No, ahora hacen juguetes de verdad. Juguetes maravillosos, apágamelo ya. No, pero no nos deja hablar. Pero sin duda, yo sí, lo que sí realmente hay es que hay que subrayar los trabajos que pasaron nuestros padres, de la generación mía, de la tuya, porque hay una separación grande de años entre tú y yo, y hay otros también. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, pero básicamente, oye, esas colas que se metían, y bueno, la emoción es el día 6, por supuesto, el día 6 de enero era una emoción tremenda por la tradición cubana. Pero francamente, de verdad que lo que pasaron fue terrible, lo que pasamos también nosotros. Esto es un homenaje a nuestros padres y abuelos, y a ustedes que eran padres y abuelos en esa época. 305-396-1454. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron de padres o de abuelos? ¿Cómo lo vivieron de niños? Comparta con nosotros ese testimonio, ese recuerdo que tiene, para bien o para mal. 305-396-1454.
Yo aquí con mi historiador. Gracias. Uno de mis favoritos. Tengo varios que con diferentes temáticas, pero tengo Yo sé que tenía varios historiadores muy buenos. Muy buenos que tengo aquí en este show, que me visitan. Les mando saludos a todos, a mis expertos, a mis historiadores. Porque pero ninguno vino de Santa Claus. Ninguno ha venido de Santa Claus. Y junto a mi querido Pepe vamos a recordar otros segmentos que hemos tenido durante este año en el programa, y uno de ellos fue el del tren de Hershey que hicimos aquí. Caray, qué tema bonito. Gracias por traerlo a colación. Este tren bonito que corría de Casablanca a Matanzas, que en mi época, que personalmente estuvo en mi vida, porque lo montaba todos los fines de semana, estaba basado en los coches originales americanos de los años 20, y lamentablemente el ferrocarril ha muerto, pero por eso es que vamos a recordarlo aquí hoy a través de ti. Vamos, adelante. Este tren, que es una belleza, fundado en el año 1921 a consecuencia de que Milton S. Hershey, que es el fundador de los chocolates, un hombre muy interesante que no quería depender de nadie ni de nada, tenía su fábrica de chocolates y le hacía falta endulzar los chocolates del mundo, visita Cuba en el año 1915 y se da cuenta que había un gran potencial para tener su propia fábrica de azúcar. Creo que aquí en Pensilvania fue que surgió. En Pensilvania ha estado hoy, por cierto, muy interesante la chocolatera de él. Entonces, de manera que llega a Cuba, compra grandes extensiones de terreno y planta su central modernísimo. La primera molienda fue en el año 1919, totalmente eléctrico, muy avanzado. Este hombre estaba todo electrizado, le metió corriente a toda esa área, o sea, puso el central eléctrico en Cuba, el tren fue eléctrico y además extendió electricidad a ambos lados de la vía. El central está justamente en el centro, entre La Habana. Y a todo el poblado. Y a todo el poblado. No, el poblado una belleza, el poblado tiene unos chalecito bonitos, el poblado además tenía imprenta, tenía un hotel bellísimo que hoy día es una ruina, en fin. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, por supuesto, que el ferrocarril no era de pasajeros, era para sacar las azúcares que hacía el central y sacarlos por Santa Cruz del Norte. También una historia que dice que la sacaban por el puerto de La Habana, pero básicamente Santa Cruz del Norte, de manera que él se da cuenta que había potencial para un ferrocarril de pasajeros. El central comienza en el 19, entonces ya en el año 21 hace el tren, pero como el tipo era tan moderno, lo que hace es que electrifica el tren. El tren primero era de vapor, le pone electricidad y no fue el único tren eléctrico que tuvo Cuba, pero sí fue el más importante y de hecho después, en la época nuestra, sí era el único tren. De manera que el tren se mantuvo en esa vía entre La Habana y Matanzas. Una belleza, yo sí, por el hecho que ese tren sale de Casablanca porque él trató de acceder a la estación central del ferrocarril de La Habana, pero acuérdate que los ingleses eran los dueños de los ferrocarriles en Cuba, entonces por la competencia ni los unidos ni los occidentales le permitieron, tuvo que meter su tren en Casablanca, trató de acceder a la estación central de Matanzas tampoco, entonces por eso es que pone la estación a la vera del río Yumurí y por tanto este yo creo que es el tren más bello de Cuba porque claro, por donde pasa. Sí. Sale del lado de la bahía, atraviesa, va paralelo a lo que son las alturas Habana-Matanzas, entonces de pronto entra por el valle de Yumurí y de hecho penetra en Matanzas atravesando el Abra, o sea, va al lado justamente del río y entonces llega a Matanzas. Lo interesante es que estos coches, hoy día lo que hay mucho video de estos que les entregó, tú sabes que últimamente Cuba vive de regalos y vive de limosnas, hay unos ahora que se los entregó, ya yo no estaba en Cuba cuando eso, una alcaldía española, no sé qué. Los bonitos son los originales, que parecen tranvías, pero más opulentos, eran rojos. Creo que quedaba uno de los originales, que algunos de los que viven todavía en la zona lo tomaban ese tren y otro para de turista no era original, según estuve viendo, quedaba uno original, todavía eléctrico, pero imagínense, ese quedaba, tiene que haber sido ya hace unos años. Esos son los originales, muy bonitos, parecían tranvías. Ya no hay ni electricidad, entonces imagínate. No hay electricidad. Lo llegué a ver, yo sí, exactamente por el hecho de que como nací en Matanzas, pero mi padre pone la casa en La Habana con mi mamá en La Habana, entonces se quedó la casa de Matanzas de mi abuela, entonces yo crecí en ese tren. O sea, no he venido aquí, a diferencia de otros momentos que vengo acá a narrar historias, pero no, este tren está metido en mi vida. O sea, viernes para Matanzas, Pepito Forte chiquito, viernes para Matanzas, el domingo para La Habana. En el tren. Toda mi vida, o sea, entonces estos apeaderos que eran como 50 paradas con nombres tan bonitos como Los Mangos, Semena, Margot, Corral Nuevo, un santoral tremendo, San Francisco, San Adrián, San Andrés, bellísimo. Entonces el tren entraba, llegaba a Hershey. ¿Viajabas tú solo? Bueno. No, viajaba con mi familia, con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos, pero ya te digo, crecí en ese tren y vi cómo ese tren se comenzó a empobrecer
favorecer, pero todavía en los años 60 era como entrar en el tren en el año 1920, porque estos coches eran originalmente de Pensilvania, llegaron de uso, los que estaban nuevecitos, y tenían todavía el asiento de pajilla, tenían los cristales arriba que eran nevados, las lámparas eran de losa, o sea, era una belleza de tren, tú sabes, y se mantuvo así, que parecía un viaje al pasado en la máquina del tiempo, los coches del año veintitantos, todavía en los años 60, hasta que ya finalmente terminaron en esta ruina que has estado mirando ahí. Ya en la época mía lo que eran 2 coches o 3, pero cuando el tren estaba en su época de gloria, hasta 7 coches. Había una fiesta en Canasí y hubo una mala interpretación de derecho de vía y chocaron los 2 trenes. No. Ahora, el tren era segurísimo, súper moderno. En cuanto chocaba el tren, se desconectaba la electricidad porque es alto voltaje. Es un tren modernísimo y súper seguro para la época, pero ¿qué pasó? Las cosas que pasan donde quiera. En el chucho central que estaba a distancia, automático, habían colocado un señor nuevo. No lo habían advertido que si el chucho, el switch, se caía, es que había habido un accidente. El señor no se lo dijeron, el tren chocó, eso fue en el año 23. Los trenes chocan, se cae el tendido, entonces hay un primer corrientazo, pero se cayó la corriente, no pasó nada, entonces la gente empezó a salir del tren, no pasó nada. Pero ese señor que está allá se da cuenta que el switch se cayó y los reconecta. Electrocutó a toda la gente que te puedas imaginar, porque además se caía. Eso pasó. Se caía, y entonces se caía el switch y él lo conectaba otra vez. Entonces, corriente allá. Entonces la gente, las brigadas de salvamento sacando a la gente electrocutándose. ¿Pero eso cuándo pasó? ¿En qué año pasó? En el año 23. Dicen la historia de tradición oral que incluso este señor llegó a amarrar el switch. Pero fue una tragedia tremenda en el año 23 por consecuencia de un despiste, porque el tren era muy seguro, muy avanzado para la época. Pero esta es la historia del tren de Hershey. Recibimos muchas llamadas de ustedes en este programa y me gustaría que sigan llamando con sus testimonios de todos estos recuerdos, de sucesos y de lugares de Cuba que siempre nos trae Pepe, para que nunca queden en el olvido. ¿Verdad, Pepe? Claro que sí. Esa es la misión tuya, por lo menos, es esa. Y la nosotros frase nos hemos... manida esa que dice, ¿cómo es? Recordar es volver a vivir, pero es cierta, ¿no? Uno otra vez vive, otra vez revive, se emociona con los recuerdos del pasado, ¿eh? Y vamos a regresar ahora con un lugar muy icónico de La Habana. Ya volvemos. Y ahora nos vamos con Pepe Forte a La Habana, exactamente al Coney Island. Un segmento que también gustó muchísimo cuando lo trajiste al programa, Pepe. Fue tan popular que primero creo que como lo pronunciamos, hiciste quedó con la suerte como de una provocación a los televidentes. ¿Qué quieren este tema? El otro dijeron, no, el Coney Island allí en La Habana, que yo todavía tuve, de acuerdo con mi edad, tuve la posibilidad de verlo como había sido en su época de fundación, después terminó totalmente destruido, y todo el mundo recuerda la montaña rusa aquella de madera. Así que sí, sin duda, el Coney Island es uno de los lugares más amados de una Cuba del pasado y que todavía en los años 60 duró un poquitito. Y así fue como lo recordamos este día. Nuestro querido Coney Island nació el día 5 de diciembre del año 1918. Formando parte de lo que yo había venido contigo aquí a comentar hace un tiempo, que creo que fue mi primera intervención aquí, creo que los clubes de las playas de Marianao. Sí, este que estamos viendo es el de Estados Unidos, me dicen. Ese es el americano. Este es el del americano, el de Coney Island, de aquí. Fue muy interesante, que por cierto tenía una montaña rusa, porque obviamente las montañas rusas, las estrellas o las norias, porque si tenemos seguidores de otros países, la estrella significa otra cosa. Sí. La montaña rusa del Coney Island, la primera era de gravedad, o sea, no era animada. O sea, terminaba en la lomita. ¿Quién era el loco que se montaba ahí? No, te sientas en la lomita y ¿qué pasa? Entonces, como la sueltas, sale corriendo y por gravedad a la vuelta y otra vez, cuando llega la lomita, para, ¿eh? Wow. La de nuestro Coney Island, no, por supuesto que era eléctrica. Primero animadas por motores, whatever. Llega el Coney Island beneficiado mutuamente por el asunto, o sea, las playas de Marianao, el desarrollo de las playas de Marianao beneficia al Coney Island. Fue una interacción mutua. No estaba conectado. De hecho, Coney Island es primero que La Concha. La Concha es del año 1922. O sea, después que viene el Coney Island, hacen La Concha y La Concha no tenía nada que ver con el Coney Island. Sin embargo, con el ticket de La Concha, te daban el ticket de Coney Island. Ah, mira qué bien. Comienza el Coney Island en el año 18, por supuesto que comienza primero mucho más elementalmente, comienza a crecer y termina siendo el gran parque de diversiones que llegó a tener Cuba.
emparentado con otro que también pude conocer, que es, digamos, el Tivoli, que se encuentra en Dinamarca, en Copenhague, que es muy interesante. El típico parque de diversiones. Yo llego a ver Coney Island todavía en los primeros años 60, 61, 63, 64, hasta que empieza a empeorar. Fíjate que incluso yo veo los implementos animados por motor de combustión interna. O sea, había mucho ruido, lo arrancaban y movían los implementos. Después lo electrificaron. Había algunas cosas que eran con electrificación, pero tenía todo lo que tenía el Coney Island. ¿Tú pudiste disfrutarlo y montarte en sus atracciones y todo eso? Hasta que comenzó a empeorar incluso los disparates de una época en que el mundo era así. Bueno, por mi madre, que era una mujer muy, lo es, una mujer muy, ya está viejita, pero es muy valiente. Si te pones a verlo, es un disparate. Mi madre nos monta a mi hermano menor y a mí con 2 años en la montaña rusa, lo cual después prohibieron, porque los niños se te pueden escapar, ¿no? O sea, no hay cinturón de seguridad. Esto es una época, hay que ver, la gente suele juzgar las cosas del pasado con los zapatos del presente, así no es. Lo fundamental de Coney Island era la montaña rusa, que además de madera, toda la estructura era de madera. Yo eso sí me acuerdo. ¿No era metal? ¿Por qué? Porque está frente al mar. Yo me acuerdo y decía, yo no me monto ahí ni muerta porque esa estructura de madera, yo no le tengo confianza. Y si se lo mantienen bien, aquí en Fort Lauderdale teníamos una espectacular que ya después la demolieron, la americana de madera hasta el 70 y pico. Pues, si tú lo mantienes, porque además tú no puedes hacer esa estructura de metal frente al mar, porque está muy cerca del mar ahí. Era una magnífica montaña rusa. Había 2 estrellas, había 3, una pequeña más chiquita para niños, una grande redonda, y había una que era cuadrada, que lo que tenía era un túnel oscuro que le decían el túnel del amor, porque esa es la época en la cual se aprovechaba para hacer su besito, porque estamos hablando de los años 50 por ahí. Había otra atracción, o sea, tenía todas las cosas. Tenía un gran estanque, un gran estanque con unas lanchas animadas por motor que tú las manejabas. Otra acción que era, todo el mundo quería, era los carritos locos que chocaban entre sí. Era muy interesante. Tenía carritos locos y todo. A mí me encantan los carritos locos. Tenía de todo. Tenía el famoso En Cuba nunca fui a un carrito loco, pero... Todo eso eso termina siendo la época que mi hijo nació, que nació en los 80, ya era una ruina. De lo que tenía era 3 o 4 cositas. Tenía también un salón que era lo que se llamaba el salón de los pasos, de los espejos, que tú entrabas. Había quien, era un laberinto de espejos, había quien lograba salir, pero realmente había un guía, que era el que te sacaba. Y había una atracción que desapareció enseguida, porque se rompió. Después se quedó ahí inerte, que era la muñecona cachita. La muñecona cachita era muy querida, estaba parada en la entrada del parque. Tú le echabas una moneda, seguramente habría sido un medio, una peseta, y lo que hacía era que se reía desenfrenadamente. Entonces era muy cómica, pero además... De ahí saldría aquello de nada más que te eché un medio. Y sí, como a mí. ¿Alguien se acuerda de Cachita, de la muñeca Cachita? Qué dato tan curioso, ¿no? Que estaba en la entrada del parque. Bueno, de las montañas rusas, de las estrellas, 2 estrellas habían. No, yo ahí sí. Y hay una cosa de ahí que sí no tengo yo ningún recuerdo, pero estoy seguro que ustedes sí. Hay una cosa que desapareció, que duró muy poquito, Jolly, muy poquito, Josie, dale para ahí, Jolly. Josie, Galito, muy poquito, es que Galindo por la L, ¿ves? Un día de eso te voy a decir Jolly, bueno, no, pues déjalo ahí. O sea, okay. ¿Qué desapareció? Cuando entrabas al parque, hacia la derecha sobre todo y a la izquierda, pero sobre todo hacia la derecha, eso desapareció enseguida. Había tiros al blanco, que eran espectaculares. O sea, tiros al blanco que además eran pagando, ¿no? A mí, que era un niño, yo iba a ver a mi papá jugar. Eso no era para niños. Había uno que era un tiro al blanco que tenía una vitrina, a ver si alguien se acuerda de eso, y tenía claro, eso que a mí me llamaba la atención. Yo tenía 4 o 5 años. Unos patitos que iban dando vueltas así. Entonces los tiros al blanco eran con escopetas, eso lo quitaron. Escopetas, tiros al blanco con pelotas. Sí, ¿juegos de feria? Juegos de feria, tenías la razón. Había una muchacha que estaba sentada, una muchacha bella, como tú, y si le pegaban donde era, caía un tanque de agua. Todo eso se desapareció. Es la primera cosa que muere ya después. Ay, qué pena. También me dan ganas de llorar y no lo vi así como tú. Creo que en los 80 yo pasaba por Coney Island, pero aquello estaba destruido, es lo que tú dices. Y lo que oía era lo que me contaban de lo que había sido el Coney Island. Pero yo estoy segura que ustedes sí se acuerdan, que ustedes sí fueron al Coney Island. Y quiero saber cuáles de estos recuerdos son los que más vívidos tienen y qué les gustaba más del Coney Island, si recuerdan a la muñeca Cachita, todo eso quiero saberlo. 305-396-1454. Y siempre yo sé que tienen algo que aportar a toda esta historia de nuestra Cuba que nos trae aquí Pepe Forte desde su ático. Quiero recordarles que el ático de Pepe, con todo
este material histórico cubano, está en YouTube. Este mismo episodio que estamos comentando aquí, esta manera comprimida de el Coney Island, está en mi cuenta de YouTube. Dura como 1 hora, todas las anchas, con todos los detalles, con todas las fotografías, y por supuesto que amplié mucho más porque tuve más tiempo que el que tenemos acá contigo, pero muy interesante. Tenía 2 entradas, una entrada, estaba, sobre todo quiero puntualizar que estaba frente a la concha, una entrada adelante, tú entrabas por el parque, seguías hacia atrás de la concha, había otra entrada que estaba frente a la entrada, estaba hacia la derecha, que estaba en el área, se encontraba la batea, las estrellas, todo eso estaba al área hacia la derecha, y por supuesto el implemento fundamental era, la montaña rusa era el implemento más atractivo, el estanque. Yo te oigo hablar y te veo como recorriendo, sí, ese mismo lugar, lo que tienes como súper vívido. Lo que pena fue, se fue reuniendo, esto fue el 59, Yossi, por ejemplo, el estanque, se te cuento, con las lanchas, yo lo llegué a ver vacío, le sacaron el agua, había uno más chiquitito, con una lanchita más chiquita, los carritos locos esos se fueron rompiendo, después no sé. Bueno, lo único que nos queda es suspirar. La verdad que este fue de los que más éxitos tuvo, el del Coney Island, porque casi todo el mundo lo recordaba y tenía a pesar de ser un tema habanero, ¿no? Porque sí, a veces tengo muchos habaneros capitalinos, aquí, egoístas, sí, pero que fue un tema interesante. Es increíble, me doy cuenta por las llamadas, creo que entre el público cubano que tengo más habaneros que todo, me parece. Bueno, vamos a ver, podemos hacer la encuesta, a ver, empiecen a llamarme y díganme de qué parte de Cuba es, y yo voy a decidir aquí del público que tengo, de dónde es mayoritariamente, sobre todo de los cubanos. Es cierto, yo sí, hay una cosa con una puntualización. La mayor parte del exilio, quizás por cercanía, la mayor parte del exilio, hay exiliados de donde quiera, de Guantánamo, de Baracoa, de Santiago, pero la mayor parte del exilio es occidental, básicamente Habana y Matanzas. O sea, es una realidad. Aquí ha caído mucho de Puerto Padre. Oh. Bueno, recordándoles que mi querido Pepe tiene su página de YouTube que se llama El Ático de Pepe, por si no lo saben, que me imagino que todos lo saben ya. El Ático de Pepe, y ahí está todo lo que hemos hablado aquí, pero de manera más extendida, y pueden darse gusto y está además en vivo a las 8 de la noche, todos los días, de lunes a jueves. A jueves, ya te lo sabes, de lunes a jueves, 8 de la noche. Todavía insisto en mi invitación aquí públicamente a ti, para que me acompañes más una vez a mi programa. Sí. Así que lo vamos a hacer, solo estaba buscando el huequito. Pero bueno, nos vamos a una pausa, regreso enseguida, no se me vayan.